Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. A raíz de la polémica desatada hoy por las denuncias sobre la muerte y la desaparición de varios menores en un bombardeo ejecutado el pasado 2 de marzo en el Guaviare contra las disidencias de las FARC, el reclutamiento de niños y de adolescentes por las organizaciones criminales causa una vez más indignación, mucha preocupación y también muchas preguntas. Y es que según la ONG Aldeas Infantiles SOS Colombia, el año pasado se presentaron más de 12.481 casos en donde menores fueron víctimas de actos violentos de estos grupos delincuenciales y según la ONG Benposta, 222 menores fueron reclutados el año pasado. Para hablar de este preocupante panorama, nos acompaña hoy en Sala de Prensa Juan Sebastián Campo, él es representante de la organización de Benposta. Bienvenido, Juan Sebastián, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora. Qué bueno que esté con nosotros. Antes de comenzar con los datos y el análisis, me gustaría, Juan Sebastián, que hiciéramos una precisión, porque los niños a los que les cuelgan un fusil en el hombro, que son de zonas vulnerables, que hacen parte de minorías indígenas, campesinas, muchas veces son niños sin educación, sin comida en la casa, digamos, son niños abandonados. Ellos son víctimas y no delincuentes. Sí, efectivamente, en ese sentido, Benposta pues rechaza las declaraciones del ministro de Defensa, quien se refirió a las víctimas de reclutamiento como máquinas de guerra. Para Benposta es muy importante que se entienda que, como bien usted lo dice, la situación de reclutamiento es una situación que de alguna u otra forma se da porque los niños y las niñas se encuentran obligados de alguna u otra forma por situaciones del contexto a ingresar a los grupos. Entonces, en ese sentido, sí son muy infortunadas pues, las declaraciones del ministro de Defensa en varios medios de comunicación el día de hoy. Muy infortunados, conociendo además el panorama y el contexto de violencia y de guerra que vivimos en nuestro país. Juan Sebastián, ya entrando entonces con los datos, digamos, en las cifras más recientes que manejan ustedes de reclutamiento de menores en el país, ¿qué es lo que está pasando? Sí, pues básicamente Benposta hace parte de una plataforma más grande que se llama la Cualico. La Cualico tiene un observatorio de niñez y conflicto armado y pues básicamente los resultados que tenemos en estos momentos pues son los resultados del año pasado, ¿no? Donde usted bien decía, tenemos un número total de 12.446 niños y niñas víctimas de varias situaciones pues relacionadas al conflicto. Y en temas de vinculación y reclutamiento, efectivamente la Cualico monitoreó 79 eventos relacionados a este tema, donde al menos 222 niños y niñas fueron afectados pues, por este fenómeno. De eso también pues, es importante recalcar que el 28.43% de niños y niñas pues, fueron víctimas de más de un grupo armado. Entonces, esto explica que la situación es bastante compleja en estos momentos en el país y pues es bastante infortunada para los niños y las niñas de Colombia, ¿no? Eso también deja entender un poco qué es lo que están viviendo estas comunidades en estas zonas de violencia, porque claro, confluyen varios grupos armados y por las presiones también es que los niños deben ingresar allí. ¿Cuáles son esas zonas más golpeadas por el reclutamiento forzado de niños y niñas, Juan Sebastián? Sí, bueno, pues digamos que hay unas zonas de presencia histórica de los grupos, sí, en este sentido tenemos, digamos, Antioquia como una de las que siempre presenta, pues, bastante este escenario. También encontramos el Cauca, el Chocó, Arauca, la zona del Catatumbo, que son zonas, como ya lo decía yo, históricamente golpeadas por la presencia de los grupos y donde además pues confluyen bastantes factores, ¿no? También confluye mucho el factor del abandono del Estado. Son niños y niñas que se encuentran en situaciones de precariedad económica, de falta de acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, y esto de alguna u otra forma los obliga pues a ingresar a los grupos armados y pues infortunadamente estas vidas terminan en situaciones como la que hoy estamos presenciando, que es la situación del bombardeo. Hace unos años, Juan Sebastián, con la firma de los acuerdos de paz con las FARC, digamos que se llegó incluso a pensar que este flagelo iba a terminar, pero pues lo estamos viendo, no es así. Sí, infortunadamente, bueno, nosotros registramos en ese momento, digamos que los números más bajos en el tema de afectaciones a niños y niñas debido al conflicto armado. Infortunadamente, después de eso, pues todos conocemos que se presentaron varios factores, la falta de implementación de los acuerdos, donde los acuerdos efectivamente había unos mecanismos que garantizaban de alguna u otra forma la no repetición de estas situaciones, pero pues también digamos que la falta de implementación de estos mecanismos, pues ha
logrado que, por un lado, los grupos, las disidencias de las FARC en este caso, y los grupos que ya tenían presencia en las zonas, como el ELN, el EPL, pues se fortalecieran, y también pues el poco acompañamiento a las comunidades también de alguna u otra forma evidenciara que al Estado todavía le falta avanzar muchísimo en presencia en estos municipios y en estas zonas del país, ¿no? Sin duda. Juan Sebastián, ¿y cuáles son las organizaciones criminales que más están reclutando a los menores y qué es lo que hacen con ellos? Sí, pues digamos que el tema del modus operandi pues digamos, ha cambiado bastante y ahorita es bastante complejo de describir. De todas formas, yo creería que la situación principal es siempre la falta de oportunidades. Como decía yo, pues la falta de acceso a educación, ahorita con el tema de la pandemia, los colegios cerrados, hay muchos colegios que incluso se han vuelto zonas de reunión de los mismos grupos, y volver a recuperar estos colegios como zonas de paz, como zonas de fortalecimiento para la niñez en Colombia, pues va a ser una cosa bastante compleja. Pero también pues el tema de la precariedad económica de las familias, el tema de obviamente el narcotráfico, ¿sí? La relación entre narcotráfico y que los niños y las niñas estén en función de la producción de estos productos, pues obviamente también hace que de alguna u otra forma ingresen o tengan algún tipo de relación con los grupos. Y respondiendo a la pregunta de cuáles son los grupos que más cometen, pues digamos, estos delitos, efectivamente la Coalico registró que el 51% de los casos pues está registrado como responsable las disidencias de la FARC-EP. En el 46% de los casos tenemos al ELN, y en el 1.8% de los casos tenemos al EPL, ¿no? A las disidencias del EPL. También encontramos que efectivamente hay niños y niñas que son víctimas de la fuerza pública, ya sea por utilización, los utilizan de informantes. Esto obviamente los pone en riesgo en las mismas comunidades con los mismos grupos armados, y como yo decía, pues muchos de los niños y las niñas que son víctimas de estas situaciones también son víctimas de no solamente un grupo, sino de varios grupos que coinciden en las regiones, ¿no? Entonces esto hace que las situaciones sean pues muy, muy, muy complejas. Y que se aprovechan de la vulnerabilidad, de la corta edad de estos niños, de su corta capacidad, digamos, de raciocinio, también podría uno decir, y por eso, digamos, terminan llevándoselos. Juan Sebastián, ¿se sabe, por ejemplo, qué porcentaje se trata de reclutamiento forzado y cuál en donde se los llevan así? Digamos, ¿se los llevan mediante engaños? Sí, no, es muy difícil, por lo menos nosotros no tenemos ese registro. Lo que siempre históricamente hemos analizado es que lo que llamamos, bueno, cualquier reclutamiento es forzado, ¿no? El hecho de que un niño quiera ingresar, o lo convenzan o le den algún tipo de dinero para ingresar a un grupo, no significa que necesariamente pues el reclutamiento no sea forzado. Pero haciendo la distinción entre realmente quién entra obligado y quién entra por otras situaciones, siempre la Coalico y Benpost ha registrado que la mayoría de situaciones se presentan pues, por una falta de oportunidades, como lo decía yo, y no necesariamente pues por amenazas de ingreso, digamos, no, amenazas a las familias o directamente a los niños y las niñas para que ingresen a los grupos. También coincide, digamos, en las regiones donde hay presencia de los grupos armados con el prestigio de estos grupos, ¿no? Pues finalmente pues se la pasan por ahí en las comunidades, y de alguna otra forma en la relación que tienen con las comunidades, pues de alguna otra forma convencen a los niños que lo mejor es estar en el conflicto, y por eso se dan estos ingresos. Pero el dato preciso pues nunca lo hemos podido, digamos, registrar, ¿no? Claro, debe ser muy difícil también llegar directamente a esos casos. Y sobre lo que usted estaba diciendo, Juan Sebastián, pues es que no es para nadie un secreto que estos grupos armados son los que, digamos, imponen su ley en estos territorios a donde el Estado no llega completamente, y por eso es que también se vuelve, digamos, un atractivo para estos pequeños que no tienen nada, que no tienen condiciones. Porque estos grupos, y me gustaría entender un poco también como lo que ellos piensan, siguen recurriendo a esta práctica vetada por el derecho internacional humanitario. Digamos, ¿cuáles son esas principales razones? Se habla también de que los ponen como escudo. Sí, bueno, la razón principal, diríamos nosotros, es efectivamente los niños y las niñas, pareciera que no, pero los niños y las niñas son muy funcionales en la guerra. Entonces son niños y niñas que aprenden rápido, son jóvenes, obviamente, que se mueven de una forma sencilla, que en los entrenamientos son los que más rinden, suben y bajan montañas incluso más rápido que los mismos comandantes o la gente que lleva mucho tiempo. Entonces a veces pensamos como en la noción de fragilidad de los niños y las niñas en la guerra y creemos que no son capaces, pero es al contrario, los niños y las
las niñas siempre han sido muy funcionales pues a los grupos y a los propósitos de la guerra. También obviamente tienen otras ventajas frente al tema de la requisa, ¿cierto? Un niño y una niña probablemente no lo vayan a requisar, un niño y una niña es más fácil que no lo noten para hacer ejercicios de inteligencia. Entonces, sí, realmente yo creo que la razón principal es que son muy funcionales hacia, pues, al tema de la guerra. Y por otro lado, pues como yo le decía, también son, digamos, de fácil convencimiento, ¿no? Un niño y una niña que no tiene oportunidades y que se le ofrece dinero para ingresar al grupo o se le ofrecen cierto tipo, digamos, de dávidas, pues obviamente es más sencillo que ingresen sin necesidad de tanto convencimiento político como lo harían con un adulto, ¿no? Juan Sebastián, y ya lo veníamos diciendo a lo largo, digamos, de este análisis, de esta conversación, la opinión, digamos, de la afirmación del ministro de Defensa, Diego Molano, de referirse a estos menores reclutados como máquinas de guerra. ¿Qué tanto daño causan estas declaraciones? Sí, pues por un lado es una declaración muy infortunada, como lo decía yo al comienzo de la entrevista. Los niños y las niñas en ojos del gobierno y en ojos del Estado pues no pueden ser definidos como máquinas de guerra. Esto de alguna u otra forma primero pues genera cierto tipo de estigmatización frente a los niños y las niñas que son desvinculados de esos grupos, ¿no? De hecho, el gobierno mismo tiene un programa de protección y no puede estar llamando a estos niños y niñas máquinas de la guerra cuando el propósito final es darles un futuro en la sociedad civil, ¿no? Eso hace que la sociedad misma piense que un niño o una niña pues finalmente tenga como característica o como etiqueta pues el tema de ser guerrillero o ser de un grupo delincuencial, y esto pues no beneficia. Y sí, pero básicamente creo que eso es como el principal pues, tema de las declaraciones del ministro, ¿no? Sí, sin duda, y la polarización que generan, además, en medio de este conflicto que seguimos viviendo en nuestro país. ¿Cómo se deben realizar estas operaciones militares entonces, Juan Sebastián, digamos, sin afectar a los menores reclutados? ¿Qué se ha venido haciendo? ¿Qué se puede hacer? Sí, pues por un lado, bueno, al ministro le preguntaban hoy precisamente en Noticias Caracol si había suficiente información de si había niños o no en el campamento, y el ministro pues finalmente no pudo responder. ¿Por qué no puede responder el ministro? Porque por un lado, si la respuesta es sí, si hay suficiente información, pues es una orden que no se debe haber tomado, ¿cierto? Bombardear a menores de 18 años que están en un campamento, independientemente de que hagan parte del grupo, pues no es algo que esté bien, digamos, en términos de legitimidad del Estado, ¿no? Y por otro lado, si no había suficiente información, eso pone también en duda los ejercicios de inteligencia. Realmente las operaciones militares, pues básicamente a nuestros ojos deben asegurar primero el principio de extensión, y es obviamente en una operación militar no pueden haber víctimas que no sean objetivos militares, y segundo, el principio de proporcionalidad, ¿no? Y es cómo intentar que las operaciones militares realmente, si son buenas, terminen en capturas, terminen en máximo heridos, pero pues no pueden terminar con menores de 18 años muertos y pues menos en una situación de bombardeo. Sobre eso, Juan Sebastián, ¿qué culpabilidad tiene entonces el Estado? Digamos que la deuda, uno podría decir, es histórica, además como nuestro conflicto. ¿Qué se ha dejado de hacer para que se siga presentando esto? Sí, pues como yo le decía, hace falta muchísimo más el ejercicio de inteligencia que logre distinguir como este tipo de situaciones. El ministro de Defensa mismo lo ha dicho, efectivamente estos grupos están utilizando y están reclutando a los niños y a las niñas. Entonces uno de los principios de los que debería partir, o uno de los supuestos de los que debería partir cualquier operación militar, es que siempre en un campamento pues voy a encontrar un menor de edad. Pero hacia otro punto de vista, también es muy importante que el Estado fortalezca los programas de prevención. El problema no es qué niño o qué niña termina muerto en un bombardeo por el ingreso a un grupo armado, sino por qué los niños y las niñas siguen ingresando a los grupos armados y por qué estos grupos se los siguen llevando. Entonces, en ese sentido, es muy importante, y nuestra recomendación es hay que fortalecer la presencia del Estado, y cuando me refiero a la presencia del Estado no me refiero a invadir, digamos en términos militares, ciertas poblaciones, sino efectivamente cómo garantizar que los niños y las niñas no tengan ninguna razón
para terminar en los grupos armados. Entonces, asegurarles el derecho a la salud, asegurarles el derecho a la educación, asegurarles el derecho a esta familia sana, ¿sí? Muchos de los niños y las niñas también van a la guerra por temas de violencia intrafamiliar. Entonces, es muy importante, pues, digamos, estos dos puntos, ¿no? El primero, fortalecer lo que tiene que ver con la capacidad de defensa. Finalmente, el Ministerio de Defensa debe estar en función de todos y todas las colombianas, y esto incluye a los niños y las niñas, ¿no? Y segundo, priorizar, obviamente, los programas de protección y prevención al reclutamiento. Eso es una cosa que para nosotros es muy importante, y es que como país no podemos permitir que los niños y las niñas sigan yendo a la guerra. Y no solamente es cuestión de la responsabilidad de los grupos armados, sino que obviamente las políticas de Estado deben prevenir estos ingresos a la guerra. Y ya que usted lo estaba mencionando, Juan Sebastián, es que además de esta práctica ilegal también la condena el derecho internacional humanitario. Hablemos un poco de eso. Siempre Sí, se claro, aduce, pero derecho... pareciera que entonces no se respeta. Sí, claro. Bueno, tenemos, digamos, la característica de las guerrillas que históricamente se han formado en Colombia. De alguna u otra forma tenían, digamos, unos propósitos políticos o unas ideologías políticas que de alguna forma hacían que respondieran, digamos, al derecho internacional también por cuestión pues, de legitimizar su propia guerra, ¿no? Pero infortunadamente, y esto siempre ha pasado en los conflictos, una vez hay un proceso de paz, quedan unas disidencias. En las disidencias normalmente se pierden también los nortes políticos, y esto hace que ya estas políticas de, por ejemplo, no dar ingreso a ningún niño o ninguna niña menor de 15 años, que es lo que dice el derecho internacional, pues se vuelvan un poco más, flexibles, digamos. Entonces ahí es cuando, con propósitos ya de frente al narcotráfico, frente a la extorsión, frente a lo que es la guerra como tal, pues obviamente se permita el ingreso, y además no solamente se permita, sino que se priorice en términos de cómo reclutar a más gente, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, esto es lo que está viviendo en el país en estos momentos, ¿no? Y es que se pierde el norte político y todo se vale. Y efectivamente, lo que dice el derecho internacional es que no todo se vale, y las guerras sí tienen unas reglas, ¿no? Claro, y seguimos viviendo en ese todo se vale para beneficiar al final del día estas economías de la guerra. Hace un momento, Juan Sebastián, usted también estaba mencionando algunas de las posibles soluciones, lo que se debería hacer, el papel tan importante que juega el Estado colombiano, que no se está cumpliendo, evidentemente, pero usted también hace parte de esta organización de Benposta, que además acompaña a muchos de estos niños. Digamos, ¿cuáles serían esas otras soluciones un poco más transversales a todo esto? Sí, claro, no, pues lo primero es garantizar los derechos de los niños y las niñas en las regiones. Infortunadamente, el Estado todavía no logra llegar a esas regiones apartadas de lo que algunos llaman la Colombia profunda, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno llega a las regiones, pues no encuentra salud, no encuentras educación, no se encuentra alimentación de calidad, no se encuentran, digamos, esos derechos mínimos, y de alguna u otra forma eso es lo que se debe priorizar. Infortunadamente, hasta ahora, las políticas de gobierno en términos de prevención se restringen al tema de ocupación a tiempo libre, ¿sí? Entonces, es pensar que el niño o la niña, si no tiene nada que hacer, va a ingresar a los grupos. Y esto en parte puede ser cierto, pero en parte realmente la razón estructural del ingreso de los niños y las niñas a los grupos armados es un tema de garantía de derecho. Entonces, yo como Estado, ¿cómo ingreso a las regiones y a las regiones más apartadas, que es donde en estos momentos, digamos, están los grupos armados pues reclutando a niños y niñas? Y es cómo ingreso a esas regiones ofreciendo los derechos mínimos de la población. Creo que eso es lo más importante. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos como organización? Efectivamente, intentar tener programas que sean lo más integral posibles para ofrecer a los niños y niñas alternativas. En estos momentos, por ejemplo, tenemos un tema que es fundamental, y es el tema de qué pasa con los niños y niñas que en sus regiones tienen un colegio, pero que acaban 11, se gradúan de bachilleres y las posibilidades hasta ahí llegaron. Entonces, efectivamente, en estos momentos se debe priorizar cómo los niños y las niñas o estos jóvenes que acaban 11 pueden ingresar a programas de formación técnica que de alguna u otra forma les permiten la sustentabilidad, ¿no? Entonces, no es un tema de ocupación del tiempo libre, no es un tema de poner a los niños y a las niñas en las regiones a jugar fútbol, es un tema de cómo se garantizan estas oportunidades para que los niños y las niñas construyan proyectos de vida y puedan de alguna u otra forma realizar sus sueños fuera del proyecto pues de la guerra, ¿no?
porque es el hambre, la desidia, el abandono lo que hace que muchos de los niños y niñas encuentren en los grupos armados un refugio a esas necesidades, muchos además forzados a unirse a estos grupos criminales sin poder decidir. Son niños que no tienen esa capacidad para hacerlo, no tienen las herramientas para decidir, y estos niños, pues reiteramos, no son criminales, son víctimas, no son criminales muertos en el desarrollo de operaciones militares. Es un crimen horroroso, condenado además por el derecho internacional humanitario, y la deuda histórica con estos menores es inmensa y sigue siendo inmensa. Es Juan Sebastián Campo, representante de Benposta. Gracias por este análisis, por todo lo que nos ha contado y también por ese trabajo tan importante que hacen desde esta organización, Sebastián. No, muchísimas gracias a usted, Juanita, por efectivamente posicionar este tema que como país debemos lograr analizar efectivamente a profundidad para dar solución a los niños y las niñas en un futuro, ¿no? Sí, los niños no pueden seguir haciendo parte de la guerra. Gracias, Juan Sebastián. Cuídese mucho. Bueno, hasta luego, muchas gracias.